Cuando quieras, Miguel. Ok, adelante. Adelante, digo. Sí, dale, Miguel, estamos listos. ¿Me Parta escucha cuando o queráis. no? Sí, estamos, escuchamos. Ah, bueno, esta charla, ¿cómo? Esta charla tiene como motivación hablar de la película de Ricardo Carrasco sobre Gastón Soufflet, El sabio de la tribu, una película que está dirigida, escrita por Ricardo y coproducida por la Universidad y el Instituto de Altos Estudios Audiovisuales, entre otras entidades. Para nosotros fue un orgullo fuerte haber ayudado a la producción de esta película, que habla de un gran personaje chileno, Gastón Soufflet, un personaje que yo en lo personal conocía bastante poco, pero a través de la película he ido profundizando y conociéndolo a él y he conocido de su gran humanidad, de sus profundas convicciones humanistas, de su gran experiencia en la vida y su sabiduría religiosa, filosófica, desde los taoístas al cristianismo más profundo, al humanismo, y pasando por otras grandes disciplinas del pensamiento y de los grandes pensadores, Buda, etcétera, ¿no? Cristo, sobre todo la figura de Cristo, y sobre todo algo que marca mucho él en la película, que es la influencia que tuvo en él la cultura popular chilena a través de Violeta Parra, a quien él conoció cuando tenía unos 30 y tantos años. Me parece que el conocimiento con ella y con la cultura popular chilena dio un vuelco en su vida y buscó el camino de acercarse a la cultura popular. Cuando digo cultura popular, a la profunda cultura popular de Chile y de América Latina, aquella que nos da identidad y que nos hace diferente como historia, nos hace diferente como pueblo y como sociedades a todas las del resto del mundo y también por historia. Ahora bien, es remarcable el trabajo de Ricardo Carrasco, porque con pausa, con tranquilidad, con serenidad, va dándonos a conocer el personaje a través de una estructura central que es la caminata hacia su destino. No voy a hablar más de la película porque no se las debo contar, verdaderamente la deben ver. En algunos momentos la película es absolutamente conmovedora. Conmovedora porque Soufflet está diciendo siempre, Gastón Soufflet está diciendo siempre la verdad, una verdad personal y una verdad que tiene que ver con la sociedad en la cual él vive. Y de pronto también profetiza, y profetiza cosas para el futuro que son difíciles, son, son, son muy serias. Y sin duda que posiblemente tiene toda la razón. Mi pregunta, Ricardo, para partir de decir, ¿por qué el interés tuyo por reflejar en profundidad un personaje como Gastón Soufflet? Bueno, Gastón fue mi profesor. Fue un profesor mío en mi formación como universitaria, ¿no? Yo estudié arte en la Universidad Católica y, y cuando llegué a la universidad nos encontramos con, bueno, uno tenía la suerte en esa época, yo creo que de alguna forma se refugiaron en la universidad muchos intelectuales, muchos artistas, mucha gente que mantenía la cultura en momentos difíciles. Por ejemplo, yo en esa universidad tenía a Milán Ivelic, que era el director del instituto, que después fue 15 años director del Museo de Bellas Artes, a Gaspar Galá, un gran escultor, a Fidel Sepúlveda, un filósofo y Escultor, Gaspar, ¿no? Gaspar es escultor, a Gonzalo Cienfuegos, qué sé yo, profesores de talla mayor en la Facultad de Artes, y Gastón. Entonces nos llamó mucho la atención cuando lo conocí, porque escapaba un poco al molde del profesor que uno está acostumbrado, ¿no? Que un profesor que va, te da su clase, es una persona, entre comillas, muy erudito en lo que enseña,
pero Gastón como que rompía un poco los moldes de eso. Rompía un poco los moldes porque siempre usaba su curso o su materia para explicar lo que le interesaba que entendiéramos de esa materia, pero de alguna forma la vinculaba con el entorno, con lo que estaba ocurriendo, con lo que nos pasaba. Me recuerdo hacia el voleo de haber estado analizando en un curso de arte medieval el Jardín de las Delicias de Jerónimo Bosch y hacer una relación cómo en el Jardín de las Delicias o cómo en la pintura de Jerónimo Bosch o de Peter Bruegel el Viejo medieval había la expresión de una de las primeras pinturas de protesta de Flandes que se rebelaba contra el imperio español que dominaba por la sangre y la fuerza al pueblo holandés o de los Países Bajos. Y se hacía una relación directa con lo que estábamos viendo nosotros. Entonces él siempre se encargaba de encontrar este vínculo entre su materia y la realidad que nosotros estábamos viviendo. Y también de traspasar un poco más allá de eso y traspasar los valores que él había empezado como a acumular en su sabiduría, en su conocimiento, en su camino, que tenían que ver con la no violencia activa, con el taoísmo del Lejano Oriente, con una imagen de Cristo que no era beata, sino que era un Cristo cercano, un Cristo casi todo en esa época, en esa universidad, no casi todo, sino que la mayoría de algunos estudiantes que estábamos como en la oposición, nadie creía en Dios, éramos todos ateos. Aunque había personas que estaban en la oposición, pero que eran católicos o cristianos. Y nos trataba de inculcar esta visión que tú dijiste al principio, un poco de este Cristo más terreno, ¿no? Este Cristo que está con los pobres, con los ofendidos, con los que claman bien justicia y eso. Entonces nos llamó mucho la atención ese personaje a todos, además que hacía clases fuera del aula. Él se arrendó en Chile, España, un centro cultural y dijo, oye, vengan cuando quieran, hagan talleres de poesía, si alguien quiere hacer clases de actuación, si alguien quiere usar esto como centro para hacer, qué sé yo, una obra de teatro, no tiene dónde ensayar, yo le presto el centro. Yo hice un ciclo de cine, a mí me gustaba mucho el cine, yo había querido estudiar cine, Miguel, ahí, y la EAC la habían cerrado 5 o 6 años antes que yo entrara, no me acuerdo cuándo cerró la EAC, yo entré en el 80 a la Universidad de la EAC, la habían cerrado el 76, 75 creo que, salió la última generación, pero estaba toda la facultad de teatro que tenía la biblioteca de cine ahí. Entonces uno podía leer y autoformarse, y yo empecé, mi primer acercamiento al cine, Miguel, fue con unos cursos que dio la Alicia Vega y el Nacho Agüero que se llamaban Cine Club, de formar cineclubistas. Yo tomé esos cursos en una ¿En qué año parodia estábamos hablando? de al siglo 81, 82, y la Alicia Vega nos enseñó a formar cineclubistas a varias personas para hacer cineclub en barrios, en poblaciones. Y yo tuve acceso a una cámara de 16 milímetros que tenía la universidad y hacía ciclos de Fassbinder, de Wim Wenders, de Herzog, películas que no se podían ver en ese momento. Entonces imagínate, tú te ibas al servicio alemán de documentación y tenías 40 películas de Fassbinder. Toda la producción de Herzog hasta el momento en 16 milímetros. Y el caballero nos prestaba su centro cultural en Chile, España, que estaba a 4 cuadras del Campo Oriente, para que nosotros... De repente hacía fiestas con mapuche, y había que poner una cuota, y tú llegabas y comía mapuche, que ayudábamos a preparar, y hacíamos rogativas. Bueno, ese era como el universo. Imagínate cómo impregnó esa cosa en nosotros. ¿Y desde ese momento tú pensaste en hacer una película sobre Gastón o eso vino posteriormente? No, vino posteriormente. Yo primero pasé por el cine, empecé a incursionar en el cine, después la broma que hacíamos un poco, Miguel, ¿no? Que después se me ocurrió estudiar cine, digamos, y ahí no sé si se avanzó o se retrocedió, bueno, es un chiste en el fondo, pero No, se avanzó, se se avanzó. avanzó. Yo sé que a mí me llamó poderosamente la atención la relación, la integración de la imagen, de la cámara y de la figura del personaje central. Está absolutamente incorporado. O sea, el cine está funcionando allí como lo que he planteado en el instituto muchas veces. No hay fotografía, hay ontología. Es decir, no se puede separar una cosa de la otra y el movimiento entonces
orgánico y es bello, muy bello, y con un gran significado espiritual, un gran trascendente, trascendente. La película puede estar muy tranquilo, a mi juicio, porque la película va a permanecer durante mucho tiempo, porque logra el realizador ser lo suficiente para que uno no lo tenga presente cuando está viendo el filme, sino que siga con toda tranquilidad y serenidad, que es la forma de la narrativa en este caso, Sublette. La relación con la naturaleza, en el viaje tortuoso, largo, dificultoso, a manera de metáfora de la vida que él sigue en la película. ¿Dónde son esos lugares? Y si hiciste trabajo de locación y todo esto que le interesa a los alumnos y a los amantes del cine. Mira, esencialmente lo que yo hice fue cuando él me sugiere esto hace 10 años, el 2010, 2011 por ahí, que por qué no hacíamos una película juntos, y yo le dije, ok, hagámosla, y no partamos con un guión, sino que hagamos una cosa que yo en mi clase de documental planteo, que es la cosa de la investigación participativa, que es una de las técnicas del documental, que tú empiezas a filmar, y en el acto de filmar empiezas a descubrir cosas que después vas a incorporar más conscientemente en la película. Pero primero tienes que enfrentarte al registro de tu personaje y de su mundo y de lo que tú estás describiendo un poco, Miguel. Del mundo del personaje, de lo que lo compone ese mundo del personaje. Y de ahí vas descubriendo cómo lo vas a filmar. Eso que tú dices que no es como muy cerebral, ¿eh? Te sale como, yo le llamo el ojo que piensa. En el fondo hay una conexión estética con la forma de filmar que tú como que no la planificas mucho y no dices, eso tiene que ser así, y hay una suerte de verdad de que no puede ser de otra forma. Tiene que filmarse de esa forma, como que la realidad te indica cómo tenés que filmar. Y así fue ocurriendo, y este viaje más bien fue una sugerencia que él me dijo, que fue como un regalo. ¿Ah? Gastón me dijo, mira, ¿Lo yo está hago una... filmando o viene, ¿ah? ¿Perdón? O es un pensamiento que vas elaborando con el tiempo y el conocimiento del personaje? Exacto, exacto. Y lo de este Digo viaje que... porque de pronto él va caminando curvado los años, el tiempo, y a su vez los árboles o los pequeños árboles que son muy débiles, que están rodeándolo, también se van curvando o están ya curvados. Entonces la relación estética es muy directa y sobre todo muy bella. Pues está incorporada al personaje. Ese camino es el personaje finalmente. Es también el personaje. Ajá. Y eso no creo que venga del momento, sino que viene de algo que en el subconsciente se está pensando como tú quieras, el ojo, la mente, hasta que se concreta en la realización de la película, que no es sencillo, por supuesto, es un gran logro. La película está llena de esos logros. Me gustaría que describieran un poco el proceso de creación, el proceso que te hace llegar a la puesta en imagen, a la puesta en escena, digamos. Y en definitiva es la cámara y el ojo que está registrando lo que está ocurriendo como una verdad absoluta. Miguel, mira, yo ahí tengo una posición que puede ser compartida o no compartida, pero yo creo que cada documental, en ese sentido, en relación a la ficción, alguien me puede decir lo contrario y puede tener razón, pero creo que cada documental, y el documental esencialmente es siempre en la puesta en escena una experimentación. El documental está muy cerca porque como no hay género, como no hay algo anterior a lo cual remitirse, no hay un género, porque tú en ficción tenés, qué sé yo, la comedia, el thriller. Aquí es, claro, uno podría decir esto es un bioepic, me voy a concentrar en un personaje que voy a seguir, entonces, la biografía de ese personaje. Entonces yo primero decidí partir por una entrevista. La entrevista esa que está en negro, que aparece como 2 o 3 veces, que está en un espacio negro absoluto.
y lo planteé cuando yo estaba haciendo clases en la unidad, que dije voy a hacer esto y lo voy a hacer como una cosa con mis alumnos. Entonces yo estaba en ese momento pasando la materia de cómo se hace una entrevista en profundidad. Y dije, mira, la próxima clase vamos a hacer un ejercicio concreto. Yo voy a traer a una persona de una película que yo estoy haciendo y lo voy a entrevistar y ustedes me van a ayudar. Y nos fuimos a un estudio y pusimos paños negros, instalamos el dolly, los chicos hicieron cámara, yo di instrucciones cómo íbamos a hacer y yo entrevisté, y ese fue mi clase de ese día. Cómo entrevistar a una persona, cómo tú vas preguntando cuando la entrevista del documental, que no es una entrevista dirigida, ¿no? Tú lo conoces eso, Miguel, que en el fondo es una entrevista que es como un surfeo, que tú estás como en el mar navegando y vais pegando pequeños... ¿Cómo? Es como un surfeo, es como estar navegando en el mar, que tú vas, cuando haces una entrevista en documental, le vas pegando pequeños toques al timón para seguir un poco el deambular del personaje por su mapa mental. Y así me fui haciendo esa entrevista. Eso es lo primero que hice. Dije, esta entrevista me va a estructurar un poco lo que voy a necesitar después. De ahí voy a sacar cosas. Y empezaron a aparecer cosas como su pasado con la Violeta. Entonces dije yo, justo coincidió, y ahí hay elementos de suerte, justo coincidió que se iba a inaugurar el Museo de Violeta Parra. Y iba a estar el hijo de la Violeta. Y él me contaba, y ahí uno quiere corroborar cosas, cuando él dice que era amigo de la Violeta, que la Violeta... Entonces yo dije, qué ganas de saber qué tan amigo de la Violeta era. Porque una persona puede contarte algo, puede recordar algo, pero puede que también sea parte de su fantasía. Y lo enfrenté a Parra, ¿cómo se llama el hijo mayor? Se me olvidó el nombre ahora. Al Ángel Parra, al Ángel, disculpe. Ángel. Y Ángel, sí. Y Ángel me corroboró todo lo que don Gastón me había contado. Lo corrobora con crece, los amigos que eran, una amistad profunda, sin sentido de utilidad, lo dice en la entrevista. Y así fueron surgiendo las cosas, poco a poco. Él me iba llamando, él me contaba cosas, y esas se iban incorporando, hasta que aparece esta especie de confesión que me hace Gastón cuando me dice que me quiere invitar a un lugar muy sagrado para él, donde él peregrina, que es el Bosquecillo, que queda en la Campana, pero en la ladera sur de la Campana, no la norte. Que él sube por la ladera sur de la Campana, una ascensión que debe durar unas 4 horas, y llega a un lugar que para él metaforsea, lo dice en la película, como el lugar sagrado, un lugar no contaminado, donde no hay como relación está intocado, es un lugar intocado y puro. Y de repente yo tuve la visión de que esa era la columna vertebral de la película. Cuando la filmé y la miré en la mesa de montaje, dije, aquí está, esto me va a estructurar la película. Pero lo descubrí al año 6 de filmación, cuando llevaba ya 6 años filmando. No lo tenía al principio en la cabeza en el guión. 6 años. Bueno, también me llamó poderosamente la atención su postura antisistema, muy sólido, muy fuerte. Antisistema neoliberal, antisistema anticapitalista, el sistema en que vivimos, en definitiva. Cómo el hombre de un modo u otro ha equivocado el camino, que es lo que llega a plantear. Ha equivocado el camino en relación a la vida y a la edificación propiamente tal de lo humano, que está por sobre todos los demás valores, naturalmente. En su letra no hay valores económicos, ni bursátiles, ni políticos inmediatos. Es político en términos de la gran distancia del hombre operando en la sociedad, pero no en política electoral, digámoslo así, o pragmática, inmediata. Es como hablar con un filósofo griego, en definitiva, como si tuviéramos la oportunidad de pronto de llegar a las ruinas griegas y encontrarnos con Esquilo, con Sófocles, ¿no? Es un hombre de gran sabiduría y de gran conocimiento y de gran tolerancia, cosa que en estos tiempos
realmente es muy importante. Ajá. Pero no es la tolerancia pasiva, no es la tolerancia, no hay que confundir aquí, a mi juicio, con todo respeto, catolicismo con cristianismo. Él toma a Cristo como un pensador. Y como tal, como un pensador, que lo es, por supuesto, como alguien que indica caminos para construir un hombre distinto y una sociedad diferente, él lo examina y profundiza en él. Así como en los sabios orientales. Siempre me quedó a mí la duda, y en la conversación que tuvimos antes de la presentación de la película, de haberle preguntado a Gastón qué pensaba él del islamismo. No del islamismo, por supuesto, separando el terrorismo, que no tiene nada que ver con la función filosófica y la profundidad de pensamiento de Mahoma, el hombre y su tiempo, y además anterior, del islamismo anterior a pre-Mahoma, esa parte del mundo que muchas veces escuchamos hablar de ella, pero siempre la información es una desinformación, es una opinión siempre sesgada y no nos indica ninguna claridad. Seguramente que él la tiene, habrá oportunidad de preguntarle. Pero mi pregunta hacia ti es, ¿qué nivel de conocimiento tenías tú de las materias de las cuales iba a hablar Gastón Sublet en el momento de realizar la película? Bueno, tenía el conocimiento básico. En el fondo, un documentalista siempre lo dice un poco Patricio Guzmán, ¿no? Un documentalista es una persona que sabe de todo, pero no en profundidad, como por arribita, así. Y en la medida que se le toca una película, profundiza y estudia. Tenéis que estudiar mucho para poder hablar más o menos de igual a igual, ¿me entendí? Pero aquí operó más bien la lógica del alumno, la lógica del discípulo. Enséñeme esto, hábleme de esto que yo no lo conozco, ¿a qué se refiere? Explíqueme más de qué está hablando, porque esto no sé de qué es lo que me está hablando. Y, y operó de esa forma. Yo conocía más o menos todo el tema de él, de su vinculación con el mundo oriental y la filosofía taoísta y la nueva vivencia activa y el mundo de la meditación, esta gran filosofía también naturalista o de respeto a la naturaleza que él ve en el mundo indígena y que él lo relaciona con, que alguna vez lo hablamos, Miguel, sobre el mundo de la civilización de Caín y Abel, y él habla que en el fondo nosotros pertenecemos a la casta de Caín y no la de Abel. La de Abel era la que respetaba la naturaleza y tenía una armonía con la naturaleza, y la que triunfó fue la de Caín, que es la que la domina, la que hace el fuego, la que hace las armas, la que hace las ciudades, la que construye las ciudades. Parece que el germen de la destrucción está en las ciudades, donde se junta la gente. Y lo dice muy bien cuando dice que el mundo se acabó. Eso es notable, cuando plantea que el mundo ya no existe, que la civilización se acabó. Lo dice tan bien cuando dice, ¿cómo va a ser una civilización, un mundo que está guiado, que solamente está en lo económico y en lo financiero y en lo tecnológico? Eso no es una civilización. Entonces el mundo para él se acabó. El mundo como estamos en la última estertores, está terminando. Ahora, la cosa política que tú decías, Miguel, yo hay cosas que no. Hay un tema ahí. No, te iba a contar que agregarte un Hay poco un tema ahí. lo que preguntaste antes, de la cosa política. Sí. Gastón tenía una fuerte oposición a la dictadura, y no era solamente una parada formal. ¿Ah? Hay algo que yo no he contado casi nunca, Miguel, que la otra vez te lo comenté, y que hoy día me enteré de otros detalles. Yo en algún momento tuve un problema, fui detenido por las fuerzas de la policía en la época de la dictadura, y Gastón se enteró muy temprano de lo que me había ocurrido, y yo me enteré hoy día que fue él el que puso el recurso de amparo. Él fue al otro día que a mí me detuvieron, y él personalmente puso el recurso de amparo para protegerme. Habló con Gaspar Galá, después le mandó una carta al almirante Suet, me consiguió una reunión con el vicerrector académico de aquella época, que hoy día es el ministro de Justicia, que es Larraín. Y eso generó que la policía de Peñaflor se espantó, ¿cachai? Y nunca más me molestaron cuando les empezó a llegar cartas de Suet del general Stange, que por qué habían hecho esto con este alumno de la Católica.
y sirvió para que nunca más me fueran ni se aparecieran por mi casa. Cosas que yo había escuchado, pero no lo había... Entonces eso demuestra un poco de lo que está hecho Gastón, en términos políticos. Un poco remitiéndome a lo que hablaba ya antes, Miguel. Sí, no, es curioso. Es curioso, es una gran anécdota esta. Habla su, de su integridad humanista. La discusión entre Caín y Abel, bueno, es curiosa y da para una charla muy profunda porque en este caso Abel sería el prototipo del hombre que no lucha y Caín sería el luchador. Ajá. Lo que prevalece en la vida es la lucha y la dinámica dialéctica de la lucha por alcanzar objetivos y vencer. Bueno, pero el tema es de cómo el hombre encuentra un estado superior, mirándose a sí mismo y alzando la estructura humana y la psique humana a un nivel superior. Por eso él habla, cuando habla de la cultura mapuche, algo que sí me llamó la atención poderosamente antes, es que él decía, bueno, cuando con las grandes pirámides, los grandes monumentos, el arte azteca o quechua o de la América Central, bueno, la cultura mapuche parece como no haber construido nada, no hay grandes templos, no hay las edificaciones, la arquitectura, incluso la poesía. Dice, bueno, pero la cultura mapuche está indicada para construir al hombre, no a los grandes monumentos ni a las grandes ciudades. Tiene una estructura del alma de un ser humano que sería superior. Y de ahí él, en otra entrevista, señala que Alonso Ercilla y Zúñiga habría escrito La Araucana motivado incluso por este tipo de razones, que las grandes civilizaciones americanas precolombinas tienen grandes monumentos, pero ninguna de ellas tiene un gran poema épico, que es un gran monumento como el de Alonso Ercilla y Zúñiga en relación a los araucanos, los mapuches. Bueno, es un hombre de verdad muy atractivo, además, muy seductor. Él tiene un aspecto además muy bello, un aspecto así como, efectivamente, como un profeta, un sabio de una tribu lejana, de una tribu ya desaparecida de la estirpe humana. Pero además es conmovedor. Él no habla como profesor, él lo habla como si estuviéramos en un restaurante, como si estuviéramos en el, no sé, en el Venecia, ¿qué restaurante? No, en el... Las lanzas. Las lanzas. Habla de todas estas cosas en términos total y absolutamente coloquiales, pero elevado siempre, sin caer nunca en la vulgarización de ningún término, sino que siempre elevando el lenguaje y las relaciones. Y el final es absolutamente conmovedor, pero como dije antes, no lo voy a contar. ¿Qué te parece, Ricardo, si ofrecemos la palabra sobre este tema a las personas que están con nosotros en esta sesión? Fantástico. ¿A quién quiere opinar o algo. preguntar directamente a Ricardo alguno de los aspectos de la realización de la película o de lo que ustedes quieran? A ver, Paula, me parece que tendría deseo. Fran, Jorge Larrea. Frank. Fran, cuenta. Paula. Paula, o sea, el que quiera. Tiene una palabra, Paula. No, parece que no. La Fran, dale, no la Fran. Escucho. Sí. Adelante, Paula. Oye, hola, disculpen, es que voy manejando, entonces no puedo nada. Ya, ok. Por ahora. Frank. Disculpen. Ya, ok. Pero Frank. Fran, soy yo. Soy yo, don Miguel. ¿Quién es? Francisca Vivanco. Sí, pues. Pero pero es que no dijo. Hola. Yo conozco por mi papá, conocí al señor Zulet, su historia, su trayectoria, y
Desde que empecé a ver con tus publicaciones en las redes sociales, Ricardo, de este documental, la verdad, tú sabes que yo no soy muy adicta a los documentales, pero este me atrae de una manera increíble, sobre todo por el personaje, porque también he visto entrevistas que se le han hecho a él, y es de una profundidad, y es de una, uno se conmueve con él. Y a mí siempre me ha gustado, cuando yo veo cine o cuando yo veo una historia, conmoverme. Me gusta eso, me gusta desde el teatro, me gusta siempre eso, la emoción. Y yo creo que esta película, tengo mucha expectativa por el personaje y porque te conozco a ti de acuerdo a todo lo que estás hablando, seguramente está hecho con mucho cariño y rescatando todo esto de él. Mi pregunta es, ¿por qué la tribu? ¿Cuál es la tribu? ¿Es el sabio de qué tribu? Esa es mi pregunta. Maravillosa pregunta. Mira, lo que pasa es que yo creo que es el sabio de la tribu nueva, la que viene. Él habla de una organización, de cómo la humanidad se está organizando desde la base para... Él tiene una esperanza muy grande en lo que viene, ¿eh? Y no solamente lo ve en Chile, lo ve en el mundo. De hecho, en la película hay un vaticinio, porque esto, como tiene mucho tiempo, él se adelanta 3 años, 2 años al estallido social. Lo vaticina 2 años antes. Como ha vivido mucho y tiene esta conexión con la meditación, tal vez le da un estado de análisis de las cosas que se le produce como dicen los que meditan Satori, comprensión global de repente, ¡shac! Una gestal, y es capaz de interpretar los signos de lo que está ocurriendo, y para él, en el fondo, se está organizando algo que va a ser distinto, que va a ser, por ejemplo, en un momento habla de que ya, no en la película, sino que en las miles de horas que tengo, habla que ya la gente no está esperando al Mesías o al maestro, porque ya se aburrió de esperar al maestro, se da cuenta que tiene que cambiar él, la persona es la que tiene que cambiar, su actitud personal. Y la tribu es esa entonces, Fran, esta tribu nueva que se va a formar, a eso se refiere, a esta tribu que es la tribu de Abel, de esta gente que ecologista, conectada con la tierra, conectada con el respeto, conectada con la ecología, con esta nueva forma de organizarse. Y esta gente que incluso empieza como a abandonar el mundo del dinero y la ciudad, parece que la ciudad tuviera, irse al campo y organizarse en pequeñas comunidades. En ese sentido habla de la tribu, que está más allá de la tecnología, que si bien puede usarla, pero no muere ahí, ¿cachai? Sino que esta nueva organización, él tiene mucha esperanza en eso. Y no es un discurso pechoño, ni católico, ni anti nada. Él cree que ya se acabó. En un momento dice una frase muy potente, dice, yo ya no creo que exista un sistema de ideas que organice las cosas. Ya eso quedó out. Que un sistema de ideas va a organizar el mundo y va a poder dictar las normas de cómo hacer las cosas. Eso fracasó, dice él. Ahora es el momento de las personas y esta conexión con el entendimiento de que somos parte de una misma cosa. Esa es la tribu. No sé Se si te refiere a la respondo. crisis de la ideología. Exacto, a eso se refiere. Claro, claro, a eso se refiere. La crisis de la ideología, tanto el derrumbe del socialismo real como la gran crisis del capitalismo, que hoy está en su máxima expresión. Claro, exactamente. Hola, ¿puedo aportar algo? Me parece... Jaime, dale. Adelante. Hola, gracias. Oye, me encantaría ver la película, yo no la he visto, me llegó la invitación de ustedes, pero me quedo con muchas ganas de verla, porque he leído harto sobre él, lo he estudiado de varias formas, a don Gastón Zulet. Y quería agregar un poco lo que tú estabas diciendo, Ricardo, que esa forma de pensar, esa cosmovisión de Gastón Zulet, de don Gastón, perdón, él la adopta de la psicología analítica junguiana. Sí, Era es un gran verdad. seguidor de Jung. Y eso es muy interesante porque Jung planteaba el rescate de la mitología antigua, la integración de todos los valores. Entonces, más que alinearse con el intelectualismo
moderno, que volvamos y rescatemos un poquito esas cosas que también son del pasado, que no tienen que quedar olvidadas, porque también ahí está conformada nuestro inconsciente, nuestra esencia humana. Entonces eso es muy bonito y quería aportarlo, agregarlo, digamos. Sí, es verdad, él habla de Muy Jung. bien. No, en las clases Claro, no por eso hablaba toma de Jung. por eso él toma muchas cosas de Jesús, por ejemplo, el cristianismo, y más espiritualmente, más que como un pensador, lo toma desde el punto de vista espiritual. También Oriente tiene un texto maravilloso que es ¿cuál fue el Tao? No me acuerdo, por ahí lo tengo dando vuelta, que es ¿Será una ese, traducción. será ese que donde habla, a mí me habló en la película, en el material de cámara, que no quedó en la película, donde él hace un análisis El Tao Te Ching, perdón. y relaciona la figura de Cristo con la figura de los sabios chinos, Lao Tse, Exacto, por ejemplo. Así, y lo exacto, establece que son lo mismo, son los mismos valores, exactamente lo mismo. Y hay 300, 400 exacto, años de diferencia. Y exacto. por lo, oye, y por lo mismo hace mención también a los mapuches y a todas las etnias que vivían de una forma ejemplar dentro de todo o sea, en general. Entonces también Sí, por ahí, exactamente. por eso siempre conversa acerca de las etnias y lo que comentó de los mapuches el otro día, bueno, y lo que siempre ha pensado yo, es ejemplar, entonces volver a las raíces siempre. Yo creo que Claro. para allá va la cosa, o sea, hace rato ya. Ajá. Es que, claro, si bien es cierto, toma muchas cosas, como decía de Carl Jung, eh, también nuestra tarea como chilenos es integrar el lado indígena, nuestra zona, Claro. nuestras tierras, somos otra cultura, somos un híbrido, entonces no se trata acá de seguir ese único camino, sino que todo hay que integrarlo, todo nos enriquece, entonces eso es muy bonito en su pensamiento, en su cosmovisión, como decía. Eso, Gracias, gracias. Jaime. Súper, súper Ustedes, buena ustedes, la acotación de Jung. ustedes. ¿Alguien más quiere decir algo? Ya, Parece que no, Miguel. por favor. Ay, Jorge Larrea quiere hablar algo. Dale, Jorge, tienes que activar tu Hola, micrófono. Hola, ¿cómo estás? hola, buenas tardes. Lamento ser ignorante en esto, porque me habría encantado poder aportar, porque me parece que esto ha sido realmente muy educativo. Yo entiendo que Sublet debe ser un par de años mayor que yo, ¿no? Anda por ahí. 92 tiene. ¿Perdón? 92. Me ganó por una decena. Sí, sí. Pero, y conozco de él, en ese sentido, tengo una hija por ahí que tiene que ver con la Escuela de Arte de la Universidad Católica y muy enfocada, están los 50, qué sé yo, por ahí de años. Pero me habría encantado poder aportar más. Yo creo que cuando veamos la película vamos a estar en condiciones de aportar harto. En realidad toda esta vuelta a lo anterior es como una cosa normal, yo diría. Tenemos que volver a los valores antiguos. Yo he visto mucho en mis pensamientos políticos y por supuesto no es el momento de expresarlo, pero sí entiendo y me quedó muy, muy interesante lo que expusieron. La enorme diferencia entre el cristianismo y el catolicismo es que el catolicismo es una cosa de ritos y el cristianismo es una cosa de filosofía. Es muy distinto el enfoque. Yo estudié en el Luis Campino y teníamos misa todos los viernes, fui compañero con Cayosi, con Silvio Cayosi, y teníamos misa y todas esas cosas. Sin embargo, hoy día yo soy agnóstico. Creo en Dios. No puedo creer en los ritos, no está conmigo. Pero sí, yo siento que estamos volviendo un poco a las raíces. Sin embargo, todo el desarrollo del ser humano es algo que de alguna manera tiene que ser mantenido. No podemos volver, ¿no es cierto?, a comer carne cruda, para decirlo de alguna manera. ¿No es cierto? Tenemos que volver a las raíces, pero tenemos mucho que significa bienestar para mucha gente y debe ser más
más compartido, si quieres ponerlo de esa manera. Es bueno esta cosa. Mira, voy a estar atento a cuando esto se estrene para verla, porque me parece de una cosa básica entenderlo. Así es que lamento no poder discutir nada, ni aportar algo así que sea de mi conocimiento, porque me gusta este foro y me encanta. No, pero muy interesante lo que dijo, muy interesante. Yo también soy agnóstico completamente, pero respeto profundamente todo lo que es la filosofía y todo el conocimiento que tiene que ver con la conducta humana, con sus creencias, incluso con sus rituales. Volviendo a Jung le da una importancia muy grande al rito, al ritual, a la danza, a la ceremonia, porque algo tiene que ver con el hombre, es decir, ¿de dónde nace esta necesidad de hacer rituales? Claro, tú te refieres, yo entiendo perfectamente, estoy de acuerdo contigo, a lo que es la organización misma del ritual. Es decir, esto corresponde a, porque siempre me llama mucho la atención, con respeto por los creyentes, por supuesto, cuando el sacerdote dice en misa, como siempre, en Chile, sea uno católico o no, siempre termina en misa, no hay vuelta que dar. Entonces siempre dice, esto lo hacemos en conmemoración de él, dice, de la última cena. Y la misa, el ritual de la misa no tiene nada que ver con lo expresado en su momento por la figura secular de Cristo. Y el Cristo que yo más amo es el Cristo de Pasolini, del Evangelio según San Mateo. Pero en fin, es que lo importante, lo interesante y apasionante es que Gastón Sublet nos lleva por estos caminos del pensamiento, de la filosofía, sin excluir a nadie, ni a nada. Y esto me parece un gran acierto y un gran aporte de él como figura así de la cultura chilena. Él nos invita a discutir a todos y a escucharnos a todos. Esa es la y idea. a respetarnos a todos. Y eso es una... Claro. La idea es esa. Discutir. Eso es un aporte enorme, fundamental. Claro. Sí, yo creo que sí. Claro, conversar, discutir, como estamos haciéndolo acá, ¿no? O sea, expresar nuestros pensamientos acerca de algo que es mayor que es la humanidad. Es la humanidad. Yo no estoy muy seguro ni muy de acuerdo mucho con Ricardo en el sentido de que, en el concepto que él le da al sentido de la tribu. Me parece que Sublet no es tan, a ver, para decirlo de una manera que no parezca polémico. Me parece, Ricardo, que él no es tan como sesgado en su postura frente a la tribu. Es decir, habla de una humanidad compuesta de mucha gente y de toda la gente diferente en todo sentido. Y también diferente en su pensamiento y en su conclusión sobre la vida, ¿o no? Sí, es verdad, tienes razón. A lo que me refiero yo, más bien que junta o que une a estas personas, es el hecho de que es un cambio como muy increíble, pero pequeño, que es que en el fondo pensar que tú puedes seguir explotando este planeta y a esta tierra y a este lugar donde nos tocó vivir, que es el paraíso. Cuando los católicos hablan del paraíso, el paraíso es aquí, y nosotros lo estamos destruyendo. Entonces, creer que esto es, como decía una vez, le leía a un economista que era como de la misma línea, decía, ¿cómo puede pensar un economista que puede seguir explotando un lugar que no se renueva y que puede seguir sacando beneficios de eso? Entonces, hay ahí más bien como una lógica súper potente contra el capitalismo clásico, ¿me entendí? En ese sentido, tiene razón, él habla de la humanidad completa, pero una humanidad completa que tiene estos pensamientos pequeños, que la tierra no se puede seguir exprimiendo más, que es nuestra casa, que nosotros no podemos seguir teniendo esta relación que tenemos con la tierra, con el planeta, que es la madre, que es la Gaia. Entonces, en ese sentido, yo creo que a eso me refería cuando hablaba de esta nueva tribu, que comparte estos sentimientos, ¿me entiendes? O sea, tendría que ver con, de alguna manera, el planteamiento del nuevo hombre, del hombre nuevo, Exacto. que ya está en la Biblia, que no es tampoco ya San Juan ya lo plantea, la formación del hombre nuevo. Bien, y que es una discusión también que aparece cada cierto tiempo cuando revisamos los hechos políticos históricos de la América Latina reciente,
la idea esta del hombre nuevo, que finalmente no es sino el hombre humanista, en definitiva, el hombre que respeta los valores del ser humano y de los demás. De allí que da para mucho discutir, porque eso se contrapone a la imagen de Caín, de la cual seríamos herederos, según Soufflet, matando a Abel, pues, con un cayado de burro. Claro. Claro. Yo no me siento para nada heredero le diría yo a Gastón, oye, pero yo no me siento mucho de Caín, sino que más bien me iría por Abel. Pero bueno, es un personaje apasionante, además con el cual se puede conversar, discutir, hablar. Además, termina él cantando canciones populares, termina haciendo un acto. Es que el cine es extraordinario, es misterioso. Él habla en la película, profundiza en los pensamientos, en el taoísmo, en el cristianismo, pero de pronto, en un bar, él canta un tango. Y el tango, que no voy a decir cuál es, pues resume todo y me conmueve. Me conmueve mucho más que todo el resto. Es maravilloso eso del cine y en ese sentido te felicito, ¿no, Ricardo, porque hiciste una muy buena película. Eso. ¿Ah? Menos mal que diste el paso y ya no te tropezaste. No estoy bromeando. Son bromas que se hacen entre colegas que se respetan ni siquiera. Efectivamente hay que ver la película como decías tú. Hay que verla y discutirla. Y vamos a hacer, después de ver la película, vamos a hacer unas sesiones distintas para discutirla. Gastón tiene una juventud increíble. El otro día hablé con él, se compró un computador, lo único que quiere es aprender a conectarse, y cuando le dije que tú querías volver a conversar con él, me dijo, dime la fecha y lo organizamos al tiro, me dijo. Estaba fascinado, que quería hacer esta conversación más larga y conversar acerca de la filosofía y todo lo que quedó ahí en el tintero, que tú se lo dijiste ese día que conversamos juntos. Así que eso está... Que además su admiración, por ejemplo, profundizar en su admiración por el arte de Violeta Parra. Me parece fundamental, desde el punto de vista de su objetivo también de encontrar más elementos que aporten a la identidad o a la formulación posible de una identidad chilena latinoamericana. Entonces quedan muchos temas, porque es un hombre muy amplio de pensamiento y de conocimiento. Y eso que plantea Miguel acerca de que el chileno es el que mayormente pierde la identidad cuando llegan las cosas foráneas. Porque dice, eso que dice, Bolivia puede ser un país pobre, puede ser esto, pero tiene la dignidad. México es un país corrupto, pero tiene la dignidad. Nosotros no tenemos nada que enfrentarle a la influencia. Yo creo que México no es corrupto, yo creo que México es tan grande y es un mundo, es un cosmos en sí mismo, en la cual hay de todo, pero hay grandes sabiduría, hay una gran sabiduría, hay un gran conocimiento de la vida, y el pensamiento del México fundamental tiene mucho que ver también con lo que plantea Soufflet. Pero bueno, es un alcance nomás que... Sí, hay orgullo en ese pueblo. Cuasi mexicano me hace sacar la lanza siempre cuando dicen algo de México, pero... No, pero lo interesante es que hay orgullo en el pueblo mexicano por su Total, por supuesto, lo mismo que el boliviano, el peruano. ¿Cuántas etnias son, Ricardo? El pueblo México, ¿cuántas son? Si los aztecas son una sola, pero ¿cuántas hay? Sí, ¿Cuántas hay? ¿Ah? Desde los Andes hacia el centro, hacia los selváticos, incluso hay pueblos en México que aún hay etnias que son desconocidas prácticamente. Claro. Pero no quiero hablar más de eso porque nos vamos a separar del tema central, de algo que siempre digo, Frank, a nuestros alumnos de cine. No, cuando hacen una película, no se vayan por las ramas, vayan derecho al tema central. Exactamente por una senda y un tema central. Diversificándolo, abriéndolo, pero siempre con una mirada hacia el horizonte. Y el horizonte, estéticamente, filosóficamente, cinematográficamente, es luminoso. Esto es lo que quería expresar por esta tarde.
y dejando invitados absolutamente para el estreno de la película, que es, Ricardo. El 30 es El comercial. estreno de la película. El estreno es el 30, comercial, en la plataforma de la red de salas. De la red de salas uno se mete ahí y funciona como Netflix, como Onda Media, como todas aquellas plataformas. Además que esta democratización del cine en online, ya la entrada no es lo que tú tenías que gastar en una sala de cine, que para ir al cine gastabas 6 lucas. Aquí vale 2 lucas la entrada. O sea, nada. Y parte a partir del 30. Profe, Dígalo. tengo una pregunta para usted. A ver. Hola, ¿cómo está? Habla Tatiana. Bien. ¿Cómo le va? Ahí veo a su marido también. Bien, bien. Francisco, ¿cómo está usted? Sí. ¿Cómo está, profe? Aquí estamos. Profe, hablando un poco del proceso, conversando con un personaje que es tan interesante y que sabe tanto de tantos temas y que lleva a pensar y además a desarrollar otros, ¿cómo fue? Porque en alguna entrevista que le hicieron, yo leí que cuando usted se plantea el documental y lo habla con él y todo, no había un tema claro para poder hablarlo, sino que se fue desarrollando y lo descubrió durante el proceso. ¿Cómo fue ese proceso de descubrir finalmente de qué tema o de qué se va a tratar el documental? Y que en el fondo es lo que va a permitir qué material queda y qué material se guarda para poder trabajarlo con posterioridad. ¿Cómo logró decidir qué quedaba? ¿Qué es lo que va y qué es lo que no va? Entiendo, Porque tiene mucho material. Entiendo perfectamente. Mira, en el punto de ataque que le llamo yo al documental, ya está planteado como el enfoque. Cuando Gastón me convoca a almorzar, que esta es la cosa más de la cocina, más de la anécdota, me dice, quiero almorzar contigo, Ricardo. Maestro, ya, ¿qué tiempo que no nos vemos? Sí, ¿dónde? Tal día, en tal lugar, en Las Lanzas, pues, obviamente. Ya, partí para allá, llegamos, conversamos, tomamos un traguito de vino, y de repente me dice, ¿sabes lo que pasa? Que yo te quería plantear lo siguiente, me dice. Yo estoy a punto de retirarme de la docencia, ya llevo 50 años haciendo clases, he hecho tantas cosas, he publicado libros, fui amigo de la Violeta, conocí a Neruda, he hecho tantos estudios sobre estética. Disculpen. ¿Por qué no haces una película? ¿Por qué no hacemos una película sobre lo que yo sé, lo que he aprendido? Y quiero compartir mis conocimientos, porque ya estoy por irme y si me voy, de repente, todo esto se va a perder. Entonces, en esa primera proposición ya está la estrategia de ataque. O sea, conocer todo lo que el hombre ha hecho, todo lo que aportó a la cultura, me indicó a mí todas las cosas que yo tenía. Tenía que pasar por Violeta, tenía que pasar un poco, no por Neruda no tanto, pero sí por Violeta, por el conocimiento de su mundo, del mundo popular, por el asunto de las sabidurías indígenas, por el asunto de las sabidurías orientales, y ahí uno empieza como a tener como una carta de vuelo. No vuela hacia ciega, tiene un poquito ciertos tópicos, y después va afinando y va podando, y va dejando cosas fuera. Y de repente, como decía mi maestro Chasque, y esto nunca me lo voy a terminar de repetir, Pedro Chasque decía, usted empieza a montar el montaje, empieza a montar su película, y su película va a rechazar material. Usted va a querer meter algo, y la película ya se armó, ya se estructuró, y usted va a tratar de meterlo y no va a funcionar. No sea porfiado, si la película no soporta, no lo meta, no va. La película está rechazando ese material. Entonces, en algún momento la película como que cobra vida, y tú tenés que tener el olfato de seguirla. Obviamente que eres tú el que le diste una cierta tinglada, una cierta estructura, un flujo por donde va a circular la película. Entonces eso hace que reboten cosas y que unas quedan y otras no. Va dejando cosas fuera. Pero ya en la proposición, en el punto de ataque, cuando él me llama y me propone que él quiere hacer una película para que no se pierda, si él se muere, todo lo que él sabe, está. Ahí está planteado el punto de ataque y lo que se va a tratar. No sé si te respondo con eso. Sí, a mí me queda clarito, sí, más que nada es porque siento que en el trabajo documental, sobre todo para los compañeros que están recién empezando, es uno de los pasos más difíciles el discriminar qué es lo que queda y qué es lo que no queda cuando se hace un documental de un personaje. Entonces, le hacía la pregunta más que nada para conocer eso,
el tras bambalinas de lo que pasa para poder uno tener clarito en la mente, ya por aquí voy bien, ese tip que da de que el material, en el fondo que la película hay material que rechaza porque no va con lo que está, sirve mucho para orientar. Ahora, Más que nada pensando cuando uno está partiendo. Incluso más, te voy a decir, ayer me llamó un ex alumno que no voy a dar el nombre para no ser, ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó la palabra. Para no meter infidelidades, no sé cómo se dice. Infidencia. Uh-huh. Que él quiere hacer una película sobre un chico de Rancagua, y quiere hacer una película y me habla y filosofea sobre el tema, y que no, porque yo creo, y tiene la cabeza llena de conceptos. Y yo un momento dije, pesca la cámara y sale a filmar, viejo, deja de pensar tanto, filma, el material te va a ir diciendo cómo continuar, pero si tú sigues dándole vuelta en tu cabeza y no lo transformas en imágenes, porque el arte es materia, el cine es materia, hay que filmar, hay que ver cómo se comporta una imagen con otra, cómo funciona, y ahí tú vas a ir descubriendo el seguimiento. Pero si tú estás todo el rato, por eso la palabra pedestre, pajeándote, no vas a llegar nunca a lo que necesitas. Perdón, profesor, disculpe. Vamos a tener que empezar a evitar ya la charla. Pero es que no cabe esa palabra, no sé cómo decirlo. No, masturbarse, sí. Claro. Sí, Pero- pasa que uno a veces es muy disperso. Claro, pero además Entonces, que enfocarse- lo piensa mucho, Sí. hay que tomar la decisión y empezar a filmar. Y cuando empezáis a filmar, la cosa se empieza a filmar, a construir. Esto es materia, tú trabajas con materia, no solo con ideas. Es que yo podría hacer esto, es que yo pienso que en el fondo, lo reté mucho. Pero tomó la decisión de empezar a filmar. Qué bueno. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Esa era la pregunta. Tendríamos que agregar que cada uno, como dicen los guasos, tiene su manera de apearse. O sea, Eso. cada realizador encuentra una forma de enfrentar la situación que quiere reflejar y que quiere filmar. Y hay tantos procesos como cineastas existen. Eso siempre lo dejamos muy claro en las clases en el instituto. Pero no te pasa, El Miguel, arte que de en repente... materia, pero sobre todo, a mi juicio, ya tenemos que abrir otra discusión, es espíritu. El espíritu de la materia. A mí me recordó, de pronto, sin tener mucho que ver en sus niveles de pensamiento, pero sí en los niveles de la espiritualidad, el personaje y la imagen de Walt Whitman en Gastón Sublet. Me pareció uno, de pronto, de esos personajes prodigiosos que han existido en el cine, en el arte, o en el arte, en la literatura, en la poesía sobre todo. Walt Whitman esmirriado, con las barbas largas, paseando, caminando con un bastón. Bueno, me recordó eso. Él tiene un rostro esculpido en piedra, prácticamente. Sublet parece esculpido en la piedra, a veces parece realmente una estatua, ¿eh? Parece No, y profesor, está lleno de cosas. muy, O sea, muy singular. yo te digo, la materia que sobró de la película, o sea, uno podría revisarla, tiene toda una secuencia que me habló de su pasada por Francia. Él fue agregado cultural de Chile en la embajada francesa. Y le tocó nada menos que mayo del 68. Y estuvo en mayo del 68 en la revuelta, en el Teatro Ópera, en los meetings con Eric el Rojo, hablando con él, lo aconsejó. Él estuvo en las discusiones que estaban planeando cómo se iban a tomar París. O sea, imagínate las cosas que le ha tocado vivir. Oye, me gustaría plantear algo aquí, que Gastón la última vez que habló, ayer habló conmigo y me dijo, mira, yo estoy ocupado hasta el 11 de diciembre, los días viernes, porque está dando unas charlas con la Fundación Lumbre de allá donde vive. Entonces podría después del 11 los días viernes o cualquier otro día que no sea el viernes de aquí para adelante. Así que es cosa que lo decidamos, lo convoquemos y lo vamos a tener de nuevo para conversar de lo que queramos, Miguel. Lo importante es ver la película para poder tener una conversación y que brillen más las espadas, claro, porque naturalmente
es necesario verla. Incluso promovimos esta charla con el objetivo de despertar mayor interés para ver la película y para poder discutirla posteriormente. Bueno, Ricardo, tú tienes la palabra en relación a cómo seguimos. Bueno, invitarlo Ya se ha dicho todo. invitarlo a ver la película, que la disfruten, que la promuevan, porque esto vive de eso, vive de que la gente le cuente a la otra, el famoso boca a boca, y se produzca una necesidad y unas ganas de ver la película. Así que, por favor, conéctense a partir del 30, o en la página de la película de Facebook hay un apartado donde se pueden hacer donaciones culturales donaciones voluntarias, perdón, y ganas un ticket para ver en el estreno, donde vamos a conversar con Miguel y con Gastón sobre la película, antes de empezarla. El jueves 29 a las 7 de la tarde. Ricardo, Dígame. Ricardo, mira, yo creo que deberías tú enviarnos, así como nos envías la invitación, un link para ver dónde uno conectarse, para cortar el camino para buscarla. Ok, lo voy a hacer. Voy a Porque, mandarles ahí el link de donaciones que puedes obtener ese ticket. claro, porque como tampoco la he visto, entonces conozco al personaje, pero no a la película. Sí. Además que es bonito esto porque como estamos en una situación muy particular hoy día, no podemos ir al cine, esto es un escenario completamente nuevo y muy atractivo para nosotros. En términos de, piensen ustedes lo que pasó con Tengo Miedo Torero, que es otra película que ver con esta, pero llega a 160.000 espectadores por vía online. O sea, se abrió un universo para el cine de espectadores a través de estas plataformas online. Entonces tenemos este experimento de donaciones antes del estreno que pueden hacer y pueden ganarse un ticket. O sea, no ganarse, obtienen un ticket apenas donan. Como comprar una entrada anticipada, digamos. Eso, Miguel, no tengo más que decir. Dar las gracias nomás por la asistencia y esperarlo en las próximas charlas que estamos planificando con Miguel, que queremos meternos en el mundo de la artesanía cinematográfica. Tenemos a unos chicos que hacen efectos especiales, a una chica que hace continuidad. Estamos tratando de estoy haciendo las gestiones para ver si podemos convocar al maestro de la Batalla de Chile, El Pato. el Pato Guzmán. Ojalá me resulte, porque viene a Chile a filmar el proceso de la votación. En una de esas tiene una ventanita y podrá conversar con nosotros y los alumnos, sería genial. Y eso, queremos seguir manteniendo estas reuniones hasta fin de año, ojalá, porque han sido muy buenas, han producido muy buen efecto. Por supuesto que la vamos a mantener, sin duda. Ese es nuestro plan y lo vamos a conseguir, y luego después todas estas conversaciones van a ser editadas y vamos a sacar un libro y también unos DVD con las conversaciones y las charlas de todo el año. Es decir, es un material muy atractivo para los alumnos y para los amantes del cine, el conocimiento que han expresado todos los profesionales que han pasado todos los días viernes por nuestro espacio. Bueno, yo le quiero agradecer profundamente su asistencia, darle las gracias y nos juntamos el próximo viernes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que les vaya bien. Y les mando la información por mail. Película, Frank, ¿cuándo filmas?